Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero discutir el tema de la razón y la intuición, o sea, el abismo entre el corazón y la mente. Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saco un nuevo video. También no se olviden de seguirme en X y también visitar la tienda del canal. Yo voy a poner los enlaces en la parte de la descripción del video también y aquí mismo en la pantalla. Y hacer todas estas cosas realmente ayuda al canal y se los agradezco. Así que, ¿qué sucede cuando las estrellas se alinean y el alma humana escucha el susurro de lo innombrable? ¿Cómo se utiliza la razón ahí? Porque es un elemento claramente emocional, intuitivo en la experiencia humana. La razón tiene una participación real en la experiencia humana, pero hay un elemento intuitivo emocional que también está ahí. De hecho, diría yo que muchas veces la razón no se quiere involucrar en ciertos eventos porque hay algo terrible en la experiencia humana. La mortalidad, el sentido de falta de control de la existencia, la distorsión entre el deseo y la acción. O sea, hay muchas tensiones naturales de la vida humana que generan unas preocupaciones profundas en el ser humano, y la razón usualmente no es una guía para manejar estos problemas. Entonces la pregunta es cómo se deben manejar o cómo se pueden manejar. Si vamos a lo sagrado, las religiones antiguas usualmente buscaban una manera intuitiva de relacionarse. No era mediante la filosofía, no era un proceso intelectual, sino que era realmente la intuición la que guiaba, el sentido. Son las ceremonias, los augurios, los presagios. Todo esto eran formas de escuchar lo que no puede ser dicho con palabras. Esa naturaleza caótica primordial, ese sentido de que hay una externalidad y una internalidad. En los nórdicos le llamaban Innengard y Atengard, que es el mundo externo y el mundo interno. Estamos hablando de áreas pequeñas. O sea, el mundo externo, no estamos hablando de una cuestión filosófica, estamos hablando literalmente del mundo externo a la aldea, el mundo externo a el contexto social de la tribu. Y el Innengard estamos hablando de un sentido familiar, tribal. Por lo tanto, ya vemos que en ese contexto, cómo uno entonces manejaba lo externo y lo interno, se basaba más en una experiencia fluida de experiencias y atentados emocionales de manejarla. Los sacrificios rituales, por ejemplo, eran actos de entrega total a lo desconocido, con una intención de que lo desconocido se hiciera conocido. Por lo tanto, ese proceso de adentrar o incluir lo externo a lo interno era un proceso difícil y también era un proceso problemático que se basaba usualmente más en una intuición, un sentido de qué es correcto y qué no es correcto. No, yo no estoy diciendo que en la vida de las personas antiguas no habían conceptos filosóficos o abstractos, porque casi todas las religiones que yo he estudiado de la antigüedad tenían una noción abstracta de la existencia. O sea que empieza usualmente en un nivel animista, donde todo está vivo, donde todo tiene una interacción real con uno mismo y con las personas que nos rodean. Y esa interacción animista es el primer vehículo de comunicación emocional con fuerzas desconocidas. Pero hay unas nociones abstractas que mientras más uno se va alejando del entorno individual y particular, se va convirtiendo en algo etéreo, generalizado, universal. Por eso es que muchos académicos le llaman a esto enoteísmo o panenteísmo, por ejemplo, que es una categoría para resolver una noción real que existe en la antigüedad. Pero ese ámbito abstracto es un ámbito que realmente no es muy influenciante al mundo real de día a día de la personalidad. Por eso diría yo que el panenteísmo y el panteísmo crean problemas emocionales en cuanto a cómo uno se puede relacionar, porque las religiones tradicionales antiguas eran personales, no eran impersonales. El ámbito impersonal se mantenía en el ámbito abstracto y lejano, y las relaciones personales eran más íntimas. Así que la idea de que uno tiene, por ejemplo, un Dios que uno se comunica con él
como vemos en el Viejo Testamento, como vemos en las escrituras Vaishnavas en la India, como se ve en las relaciones interpersonales de los dioses en el ámbito griego, romano antiguo, nórdico, galo. Son relaciones personales en las cuales los dioses intercambian físicamente con los seres humanos, lo cual pueden haber desacuerdos, pueden haber nociones de cooperación, pero estos son relaciones personales reales, estos son personas, estos no son conceptos abstractos. Dioses como Thor o Atena no son conceptualizaciones de principios generalizados, que es como los filósofos lo interpretan. Cuando toman algo que era literal, algo alegórico, le están removiendo la personalidad a esa diosa. Y eso es un proceso que se desarrolla con el crecimiento de la filosofía. Están moviendo algo de la intuición a la razón. Pero entonces tener una relación con este tipo de entidad es casi imposible. Esa es mi crítica al proceso de moverse del ámbito tradicional de la personalidad al concepto de las formas, etc. Ha habido una transición real ahí. Y por lo tanto eso pone a Dios, dioses o concepciones espirituales en el ámbito del Attengard, de la externalidad, de la lejanía. Irónicamente, las personas modernas estamos ahora mismo en ese ámbito, estamos en un culto moderno a la lejanía espiritual. Estamos abandonados, estamos a la deriva, porque todas las concepciones filosóficas y metafísicas se han puesto a una distancia tan dramática de que uno no se siente que puede conectarse. Nos han aislado de la posibilidad de que existe lo divino y que lo divino es personal. En el caso del cristianismo, para dar un ejemplo muy cercano a nuestra historia, pensadores como San Agustín, Tomás de Aquino y otros, especialmente los padres de la iglesia, podemos ver cómo ellos están tratando de reconciliar la filosofía griega, la razón, lo abstracto, con la revelación cristiana que tiene un elemento de intuición y un elemento personal. No, para el pagano los dioses en su contexto real eran personales, pero ya para el tiempo del cristianismo la infraestructura pagana había hecho un cambio gracias a los filósofos griegos, en el cual los dioses se habían convertido en conceptos alegóricos que representaban fuerzas de la naturaleza, conceptos, ideas filosóficas, ya no eran tan reales. Lo eran para mucha gente. De hecho, el término pagano significa campesino. Ya tú puedes ver que hay una idea de que son los campesinos, la gente poco educada, la gente más simple, que todavía creen en los dioses como personalidades reales, como fuera de esta noción intelectual conceptualizada, sino que creen que sí existen, y el término pagano viene de ahí. Pero en las ciudades y en la urbe, la mayoría de los supuestos paganos ya eran filósofos y los dioses se habían convertido en alegóricos. Cuando viene el cristianismo, tiene un poder real, porque el cristianismo asume mucho las posturas filosóficas helenizadas que ya habían influenciado de forma profunda en Judea. Podemos ver que el cristianismo está introduciendo la personalidad de Dios nuevamente mediante la encarnación de Jesucristo, porque le están dando a Jesucristo un poder intermediario entre mitad humano y mitad divino. Y estoy utilizando la forma que un pagano lo vería. Es como un Aquiles. Inclusive la concepción del hijo primogénito de Dios tiene un poder pagano inmenso, porque el pagano veía a todos los seres humanos como hijos de los dioses, pero también tiene una noción de que el Dios podía de forma particular engendrar personalmente a alguien en la tierra como su primogénito. Y Jesucristo es visto de esa manera. Y tiene estas dos naturalezas juntas, presentadas como un puente entre lo divino y lo material. Ahí se está acercando el elemento abstracto filosófico al elemento personal. Eso se le está dando una puerta, una nueva alternativa para que uno pueda ser altamente filosófico y razonable y ver a Dios como un abstracto. Ahí viene Dios Padre, que técnicamente el sistema trinitario es idéntico a Dios Padre en muchos aspectos, son hipostasis, personalidades de la misma entidad. Pero aún así, todos esos debates cristológicos en la época tienen que ver con esta confusión y con esta problemática, porque tú tienes a Jesucristo fungiendo ya un rol personal inminente. Aquí está Dios mismo
caminando la tierra, pero nos podemos relacionar con él porque está localizado en un sitio, porque tiene un cuerpo particular, porque tiene una personalidad en particular, porque tiene una experiencia de vida en particular, porque sufrió de forma particular. Así que lo inminente y lo personal de los dioses paganos ahora está presente aquí en Jesucristo. Pero al ser una hipostasis de un ser, que es un concepto muy filosófico y muy abstracto, estás teniendo los dos conceptos en uno. Es perfecto para hacer un puente entre el mundo filosófico y el mundo personalizado. Y por eso sirve de forma muy genial para lograr el objetivo. Y realmente, pues, como filosóficamente es imposible captar la totalidad real de Dios mediante la razón, se mantiene simplemente en la intuición para poder lograr el objetivo y lograr realmente la comprensión profunda de la verdad. Así que, ¿dónde está la verdad? Varía, depende de la tradición. En las religiones antiguas, la intuición era la puerta hacia lo caótico y primordial. En el cristianismo ortodoxo, la razón es simplemente un faro en un mar de misterio, no necesariamente de caos. En la religión védica antigua, la intuición es un camino hacia la unidad con lo absoluto, porque en ese sistema todo es abstracto, todo es una realidad unificada. Por lo tanto, esta noción de inminente o no se desvanece en ese sistema porque técnicamente todo es inminente. Sin embargo, hasta en ese sistema, cuando estamos hablando de personalidad, tú tienes un Dios personal, vamos a decir Vishnu, y este Dios que es totalmente personal, a su misma vez es la raíz matriz de la existencia. Por lo tanto, aunque uno técnicamente lo ve como una personalidad, este Dios tiene múltiples personalidades, de hecho tiene millones de personalidades, incluyendo a nosotros mismos que somos una manifestación de la personalidad de Dios. Por lo tanto, aunque parece ser más personal, termina siendo más abstracto. Todo esto es una cuestión de ir más allá del abismo. Así que el ser humano que está entre las tinieblas, en las estrellas, mira este vasto universo y trata de comprender qué es esto, para dónde vamos, cuál es el punto de la existencia. Va a haber un elemento totalmente abstracto, sin duda. Es el elemento poético, el elemento del corazón. Pero en ese ámbito abstracto hay un aspecto intelectual que es el de análisis, resolución. Y en ese momento, cuando empezamos a tomar las estrellas, la vida y todos estos elementos que usualmente se quedan en la poesía, los ponemos en una mesa y los empezamos a organizar y estructurar, ya estamos pasando al ámbito filosófico, que de ahí proviene la ciencia eventualmente. Pero comienza en la filosofía. Casi todo lo que existe que va al análisis y el estudio empieza en la filosofía. Entonces, en el ámbito filosófico se está haciendo un análisis. ¿Cómo explicamos esto? Esto parece que va con esto. Viene una cuestión de la lógica. El elemento intuitivo se basa en una experiencia. Por lo tanto, hasta la revelación es totalmente intuitivo. O sea, la persona que dice, hay un ser del más allá que me está comunicando una verdad trascendente, una verdad que va más allá de mí, pero a la misma vez inminente porque me afecta a mí, etc. Eso te está combinando elementos. Cuando tú pones todo esto y lo pones en un papel y lo analizas y lo estructuras y lo deconstruyes para reconstruirlo, estamos pasando al ámbito de la filosofía y por lo tanto hay una inclinación natural a llevarlo todo a lo más reducible, a la concepción más simple. Por lo tanto, si cogemos cualquier personalidad y la analizamos mucho, terminamos destruyendo dicha personalidad. Por lo tanto, lo que mencioné anteriormente, que es que hay un proceso que uno puede ver histórico en el cual las religiones empiezan con conceptos intuitivos del corazón, de la revelación, de la manifestación, del intercambio, y lo van llevando al ámbito del análisis filosófico. Empieza a haber un proceso en el cual esa entidad, Dios o dioses, empieza a volverse más y más abstracto, porque hay que quitarle componentes, por lo tanto ya no es un ente personal, sino que empieza a ser un ente que no tiene todos los atributos necesarios, porque mientras más atributos una entidad tiene, menos universal es dicha entidad. Por lo tanto, se tiene que reducir
lo más posible. Ese es el proceso apofático, la vía negativa en la filosofía y en la teología. Tenemos que identificar lo que Dios no es. Si Dios está aquí y no está allá, ya no es Dios, porque Dios tiene que ser omnipresente. Por lo tanto, cualquier cosa que aparente describir a Dios como algo que está localizado, hay que removerlo. Y poco a poco uno va desarticulando a Dios hasta que llega un punto que Dios no tiene una realidad, sino que es un concepto simple, absoluto, y uno no puede tener una relación con ese tipo de entidad. O sea, ¿cómo yo voy a rezar que se me quite un catarro a la substrata de la existencia misma? O sea, es una ridiculez, porque obviamente mi catarro es irrelevante en el esquema mayor del universo y de la existencia. Pero un santo que pasó por 40 catarros y que vivió la experiencia humana, pues puede tener una influencia más coherente con mi petición y con mi experiencia. Por lo tanto, es natural que el alma pragmática y realista busque a una verdadera persona para relacionarse espiritualmente, no a un concepto. Por eso yo, para concluir, pienso de que ha habido un desastre espiritual mientras más pasa el tiempo, porque al tratar de conceptualizar y racionalizar a Dios, llega un punto de que terminas sin ningún Dios. Terminas en el ateísmo porque es una forma de resolver los problemas básicos de tratar de aplicar personalidad al universal. Porque o tienes que destruir la universalidad o tienes que destruir la personalidad. Pero no puedes mantener las dos de forma coetánea. Y yo pienso que es correcto verlo así. Pero la solución atea es simplemente deshacerse de todo. Mientras que la alternativa personal es remover los elementos altamente abstractos de Dios y mover a Dios a su posición real, que es una posición personal. Y entender que lo que es abstracto se mantiene en lo abstracto y que hay una separación entre estas dos ideas. Que nuevamente es la visión antigua. Había una substrata existente, eterna, que muchos le llamarían caos, pero que realmente es una combinación de materia y espíritu, pero que no está claramente definida porque es la totalidad de la existencia. Y de ese río, de esa agua de existencial, como dirían los Vedas, surgen entidades que son parte del elemento espiritual, pero que son conscientes. De ahí es que viene la noción de la flor de loto con Brahma sentado, porque la flor de loto es una flor que viene en las profundidades del agua y busca la superficie para poderse abrir. Y ahí sentado está el primer Dios, el demiurgo, que no crea la materia ni crea la substrata, sino que organiza dicha substrata porque es parte de un contexto eterno. Esa concepción pone a Dios en una posición realmente personal, porque Dios en ese contexto es un producto de, un reflejo de, una manifestación particular de una substrata eterna, que sí es impersonal, pero Dios no lo es. La visión de un demiurgo es personal, la visión de un Dios que es la substrata en sí, la base en sí de toda la existencia, es un abstracto. Así que espero que estas ideas por lo menos nos pongan a pensar en estas cosas. Si tienen preguntas al respecto o quieren discutir más, pues déjenme un comentario y yo con mucho gusto lo podemos discutir ahí. Yo seguiré hablando de esto. Esto es un tema muy profundo y muy complejo, que un video corto no es suficiente para hablar de ello, pero yo hago múltiples videos y poco a poco llegamos a todos los temas. Así que por favor recuerden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. Así que gracias por estar conmigo, nos vemos en la próxima.